Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, y hoy tenemos una conversación muy especial en el canal. Como saben, yo soy un ratoncito de biblioteca, me encanta leer, pero también me encanta conocer la vida de las escritoras, de los escritores de mis libros favoritos. Y hoy, además, tengo una invitada que además de que admiro, que ha sido traducida a muchísimos idiomas y que es un orgullo en cuanto a la literatura mexicana que ha podido viajar. También puedo decir que a lo largo del tiempo pues nos hemos hecho amigas y es alguien que yo creo que te va a inspirar mucho con su historia. Bienvenida mi queridísima Sofía Segovia, autora del Murmullo de las Abejas, Huracán, Peregrinos, de verdad, una maravilla toda tu obra. Gracias por estar aquí. Y una maravilla estar aquí en el estudio de Pequeño Cerdo Capitalista. Muchísimas gracias, Sofía, por invitarme. Oye, me da mucha risa cómo estamos platicando que a lo largo de la vida sin querer parecía que nos perseguíamos. Yo iba a la editorial y veía tu libro y me contaban de Sofía Segovia, lo veía en las librerías, pero no tenía el gusto de conocerte hasta que nos encontramos en una feria de libro en Mexicali. Sí, y hablamos de lo importante que es ir a todas las esquinas de este país, ¿no? Y nos encontramos ahí y platicamos como si nos hubiéramos conocido, porque yo también te perseguía por todos lados. Y por fin tuvimos ese encuentro. Sí, la verdad es que fue una delicia y de verdad me acuerdo muy bien, y esto te lo quería contar un poco al aire, que a mí una de las cosas que tú dijiste en tu presentación, estabas presentando Peregrinos, y este libro habla de la migración de alguna forma, ¿no? Y algo que dijiste es que nadie migra por gusto, que siempre alguien que deja su país, pues tiene que ver que aunque tiene alguna situación económica, alguna situación de violencia, que migra porque tiene una necesidad de irse. Y no sabes eso, cómo me cambió a mí la visión y cómo me sacó de mi burbuja. Curiosamente, mi esposo empezó a cubrir temas de migración después de esto, y a mí me sensibilizó mucho con las historias de las personas que incluso Juan empezó a cubrir. Entonces, yo nada más te quería decir cómo la literatura puede enseñarnos tanto de la vida. Sí, ya a mí me pasó al escribir ese libro de comprender el dolor que hay detrás de eso. Cortar la raíz, ¿no? Salir. Lo que nos sucede ahora es que la migración, estos éxodos masivos están sucediendo en nuestra región. Y la crítica está sucediendo en otras regiones. O sea, la crítica, esta gente, señalan mucho a esta gente que se va como si fuera un capricho. Y no es nada más, son hambre, violencia, es lo que hace que la gente salga, corte de raíz. Nadie quiere dejar el lugar donde nació. Creo que si comprendemos eso, podemos humanizar muchísimo al migrante, ¿no? Y comprender que si bien ahorita toca esa historia aquí en esta región y que pasan por México y tenemos todo este drama con Estados Unidos, y Estados Unidos lo mira con mucha recelo y crítica y hasta le han quitado a los hijos a los migrantes en otra presidencia y así. Ellos también deberían de hacer un inventario de su historia y comprender que ellos también tienen una historia idéntica. Y es la historia más antigua, más presente y más futura de la humanidad mientras no arreglemos los problemas de raíz. 100%. Oye, pues bueno, vamos a irnos un poquito más atrás, porque a mí de verdad me parece fascinante tu propia historia y siento que es una gran inspiración para todas las personas que tienen una vocación adentro, pero quizás no la han desarrollado hasta ahora, y a veces pueden pensar que es tarde o que no es tarde, o que su destino es otro, o que su vida está hecha para otra cosa. Pero antes de ser la escritora multitraducida, ¿en cuántos idiomas está traducido El Murmullo de las Abejas? 20 idiomas, eso es una barbaridad. Antes de ser esta escritora multitraducida, ¿quién era Sofía Segovia? ¿Cuál era su acercamiento con los libros? ¿Qué hacía? Siempre he sido lectora, pero también escritora, porque antes de saber escribir yo me acuerdo querer saber, porque soy de las menores en la casa y todos en mi casa ya sabían y yo no. y me trataban de enseñar a escribir mi nombre, que es Sofía, y siempre las S me salía al revés, es una letra muy difícil. Y yo lo recuerdo, y
eso de los libros siempre han tenido una presencia y creo que eso me ha mantenido súper conectada con la imaginación infantil. O sea, bueno, ha evolucionado. Claro. Pero a lo que voy es con, nadie tiene nunca que abandonar su imaginación. Y eso es ahora lo que yo reconozco. No es como que yo haya estado en este ejercicio a los 3, a los 5, a los 7, a los 15. No, pero creo que la lectura y mi evolución lectora me han mantenido siempre en estos términos amigables con mi imaginación. Y entonces creo que lo aplico muy bien ahora cuando escribo. Pero lo que sucede es que sí me tardé en comprender que alguien de Monterrey podía ser novelista. Internacional. Además. No, ya que iba a ser novelista, dije, sí, veo mi novela en todas partes. ¿Cómo empezaste? Sí. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿qué hacías antes? ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación porque quería escribir algo. Yo decía, bueno, pero en Monterrey tenemos que ser productivos. Y no había mucho espacio para el arte todavía. Y no hace mucho. Monterrey ha cambiado mucho, como yo, también. Y entonces, ¿O ha sido parte de ese cambio? ¿No? Bueno, sí, porque una ciudad nos va contando también quiénes somos, las oportunidades que hay ahí, las pequeñas historias que nos va contando, no nada más la familia, sino todo el entorno. Y eso sucedía, que yo decía, yo quiero estudiar comunicación porque quiero escribir. No quiero estudiar letras porque yo ya leo suficiente, pero quiero escribir y quería ser periodista. Pero hubiera sido muy mala periodista. Porque te hubieras inventado la mitad del... Porque siempre me decían los maestros, es que le ponen muchas flores al asunto, ¿no? Y ahora lo que te puedo decir es que, ¿por qué ni un maestro me dijo, tú más bien tienes madera de novelista? O sea, tú le pones flores al asunto. Nunca me sucedió que alguien me dijera, tú tienes otras cualidades, ¿no? Sí, lo que quizás en un lado puede ser un defecto, puede ser una gran virtud para otros lados. Y son dos lados de la moneda, ¿no? Sí, y ahorita digo, sí le pongo flores a las cosas que no me gustan y las hago novela, ¿no? Y pero sí fue un proceso muy largo de descubrimiento. Escribí muchas diferentes cosas, teatro y escribí discursos y, bueno, muchas cosas. Pero un día se iba a acabar el mundo, en el año 2000. Y fíjate qué triste tener que esperar a que te anuncien que se va a acabar el mundo para decir, ¿y yo quién soy? No, qué triste, pero ya para entonces yo ya tenía mi familia, mis hijos. Tenías 3 hijos. Ya 3 hijos entonces, ya. Y resulta que dije, pues dicen que se va a acabar el mundo. Yo no creo que se vaya a acabar el mundo en el año 2000 por el Y2K. No sé si se acuerdan, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal si aprovecho esta oportunidad para detenerme un poco y hacerme esta pregunta? Si se acabara, ¿yo qué tendría que mostrar al final del camino, no? Y dije, bueno, pues muchas cosas, he escrito muchas, tengo mi familia, he escrito muchas cosas, siento que transformado el mundo con algunos de mis escritos, pues sí, pero dije, pero de lo tuyo, ¿qué? Porque me di cuenta de que todo era en torno a algo más. Me pedían un discurso, me pedían una obra de teatro, me pedían, luego era madre de tal y de tal y de tal, y era esposa de tal, e hija de tal, y amiga. Entonces, a ver, todo eso está muy bien y me hace muy feliz. Pero ¿qué he hecho con lo mío? Con lo que no tiene nada que ver con nadie más que conmigo. Y eso es una pregunta bien interesante para las mujeres, yo creo, y más de mi generación, porque también estas pequeñas historias que nos cuentan son de entrega absoluta. Y mientras que yo no vivía así esa sufrida entrega, no, pero de todas maneras se te puede pasar toda la vida haciendo siempre o haciendo todo en torno a los otros. A los otros, ¿no? Y me parece súper válida la pregunta esta de, bueno, pero en cuanto a lo mío, ¿qué he hecho en cuanto a lo mío? ¿Y qué es lo mío? Y me di cuenta que lo mío eran los cuentos que escribía de niña y de jovencita y de todavía en la universidad. Y dije, tengo años de no escribir.
por puro gusto de escribir. Quiero volver a hacer eso. Y entonces ese fue mi llamado. Le hice caso y empecé, abrí el periódico y vi la oferta de un taller de creación literaria, lo cual también habla de una ciudad más evolucionada. Fui y me hicieron otra pregunta bien interesante. Yo pensé que iba a hacer mis cuentitos otra vez, a guardarlos en un cuaderno, tal vez a tirarlos al final del año escolar, como todos los que escribí de más joven. Y resulta que me preguntaron, ¿de qué va tu novela? Y yo, ¿se vale? ¿Se vale? O sea, fue un instante, un instante pero de fuego, en serio. ¿Se vale hacer una novela? ¿Se vale ser de Monterrey y aspirar a ser novelista? Pues sí, fíjate que sí se vale, y si quiero, y sí. Y en la siguiente clase llegué con el primer avance de mi primera novela, que fue Huracán. Así es. Que justamente, qué importante es tener posibilidades, porque muchas veces tienes el potencial, pero no sabes en qué aplicarlo o no sabes que existen todas esas posibilidades. Entonces, me encanta que me digas las preguntas, porque justo las preguntas yo sí creo que es algo que nos hacen avanzar mucho. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Entonces, ¿y de qué iba Huracán en su principio? Yo creo que las preguntas nos harán libres, ¿no? Puedes llenarte de preguntas, pero si tienes luego el impulso de ir a buscar respuestas y de ir a encontrar más preguntas, eso te va a llevar muy lejos. Y eso es lo que creo que estos momentos vinieron de preguntas bien importantes, pero de poner atención también. Porque pueden estar todas esas posibilidades ahí, pero no estás poniendo atención. Y entonces hay que poner atención. Pero entonces también dije, bueno, y ahora que voy a escribir una novela, me subí al carro saliendo de esa clase, y ahora que voy a escribir una novela, pues no sé si tengo una novela dentro de mí. Siempre he escrito cuento. ¿De qué escribiría, no? Pues la novela esa sale de más preguntas. Quiero entender este México en el que vivo, este México que se cuenta tan cuarteado, tan separado. ¿Qué es este México que no me cuenta? Y entonces este México que duele, voy a ir a descubrir qué sucede, voy a tratar de narrar ese México. Y esa fue la novela. Una novela que sucede en una isla, cuando ya viene un huracán, en Cozumel, viene un huracán, no se puede salir todos los personajes que coinciden ahí, y sucede que la isla se convierte en el universo, ¿no? En ese universo cada uno se cree que tiene su propia parte, pero los lectores vamos viendo que tienen más cosas en común que cosas diferentes. Por más diferentes que parezcan, tienen más cosas en común, cosas importantes. Y sobre todo, todos traen un huracán más importante que el huracán climático que viene, que es finalmente haber dejado que el mundo, tu entorno, te defina con uno o dos adjetivos. O sea, se trata de esta historia contada en estereotipos, ¿no? O sea, la mujer mexicana, el hombre mexicano, la madre mexicana, el área rural, el de ciudad, tenemos tan definido todo esto, y debemos de sacudirnos esos dos, tres adjetivos con los que nos quieren meter a todos en un saquito, en un marco, en un huacalito, ¿no? Sí, en una cajita. Y entonces aquí el reto para el lector es comprender si lo que estás leyendo ahí es ventana para ver un mundo o es espejo, ¿no? ¿A quién reconoces en esta novela? ¿O de cuántas maneras te reconoces? Como alguien que acepta que le carguen estos dos, tres adjetivos, o como alguien que también señala a otros y les adjudica nada más dos, tres adjetivos para definir toda una vida y todo un país. Una dimensión muy chiquita de pronto, ¿no? Es que nos quedamos en cajitas. Así es. Oye, Sofía, ¿y de ahí Huracán se publicó primero en un sello estatal? ¿O cómo funcionó? Sí, bueno, es que la escribí con mucha ilusión de que fuera publicada así a nivel nacional. Las grandes editoriales la mandé y nunca recibí respuesta. Sigo esperando. En aquel entonces se mandaba el manuscrito impreso con un sobre que decía
Sofía Segovia de Monterrey. Y yo creo que ¿qué nos va a contar alguien de Monterrey? Ahora me preguntan que qué tan difícil fue ser publicada porque eres mujer. Y no, por ser de Monterrey. Ese era más difícil, pienso yo, porque por ser mujer en realidad nunca he encontrado estas barreras. Primero tuvimos que borrar la dificultad de ser de Monterrey. Pero sucedió ahí que de verdad, por lo que aprendí muchos años después, absolutamente ese fue el motivo. Yo imagino ahora ese manuscrito deteniendo un escritorio chueco de un editor que nunca abrió, ¿no? Y entonces resulta que pues la dejé. Esperando respuesta, pasaron 7 años. Pero entonces, y aquí va también la evolución de mi ciudad, que ya buscaba talento para publicar. Y mandé mi novela, la publicaron en el 2010. Y esta novela la escribiste en el 2000, que fue cuando se iba a acabar el mundo. Y en 2010 la publican. La publican y yo dije, cuando la publican y gente empieza a leer esta novela, y yo dije, como comunicóloga que soy, por fin mi mensaje fue recibido. Es decir, un emisor manda un mensaje y es recibido y eso nos hace humanos, ¿no? Esa es la comunicación. Y entonces dije, mira, recibieron el mensaje y lo comprendieron y me entendieron y dije, sí, resulta que muchos años después no estaba equivocada, sí quiero seguir en esto, ¿no? Y quiero escribir esta novela que me ha murmurado por tantos años y escribí El murmullo de las abejas. Qué bonito que la novela te murmuraba y así se llamó. Tenía que ser. Y entonces El murmullo de las abejas salió 10 años después, o sea, te sentaste a escribir una primera... 10 años después. 10 años después te vuelves a sentar a escribir. ¿Y qué pasa con El murmullo de las abejas? Pues lo que me gusta ahora mucho es que ambas novelas las escribí con mucha fe, con un poco más experiencia con El murmullo de las abejas y ya con más aliento, porque ya me habían leído. Me leían en el Huracán y después me decían, Sofía, no es posible que tú hayas escrito esto. La gente que te conocía. Sí, porque en Monterrey no hay anonimatos, ¿verdad? Y entonces me decían, tenía que ver la foto de atrás, a ver si de verdad sí eras tú esa Sofía Segovia, porque es un libro duro, ¿no? Y yo, es que yo, paréntesis, justo digo que la mejor manera de escribirte es que tú siempre dices cosas durísimas, o sea, las opiniones más duras que yo le he escuchado a una persona salen de la boca de Sofía Segovia, pero con esta voz melodiosa, dulce y preciosa que tiene, entonces saca mucho de onda, porque sí es como esta persona muy dulce, pero al mismo tiempo también ruda. Sí, pues no hay que andarse por las ramas con ciertas cosas, ¿no? Digo, ya tenemos una cierta edad, además, ¿no? Pero además, ya te estás atreviendo a escribir y es un acto de valentía. Y en Huracán, enfrentar los temas que aborda Huracán en Monterrey, fue un acto de valentía, de verdad. Y decir, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pues no sé, pero yo tengo que hablar de esto, ¿no? Cosas que dolían aún entonces cuando nadie hablaba de esto. Y sí, había gente que me decía, ¿y dónde aprendiste de esto? ¿Y dónde? Y yo, pues es que ahí está todo ahí en el periódico todos los días. O ahí está, solo tienes que observar un poquito más. Y lo que sucedió es que saber todo eso y finalmente haber causado un impacto. Porque, pues, ¿para qué escribes? La verdad es que también algo se transforma en ti, pero también quieres ver que algo se transforme en el lector, ¿no? Dejar algo, la semilla de algo o una pregunta, ¿no? Y me encantó eso y me senté ya con más certeza, pero también con la misma ilusión, la misma aspiración a ser leída. Y eso sí, eso es algo que no me importa qué edad tenga cuando escriba mi última novela, la voy a escribir con esa aspiración de ser leída, o sea, de mandar un mensaje al mundo, ¿no? De compartir. Y El murmullo así fue, o sea, y otra vez con esta idea, ¿qué va a ser de esta novela? Yo ya estoy publicada en Conarte, Nuevo León. Fue un gran golpe de suerte, una cosa muy afortunada, pero quiero volver a intentar tirarle a la grande, ¿no? Quiero volver a intentar ser publicada en este escenario mundial.
nacional. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿O cómo lo hiciste? ¿O qué pasó ahí? Pues me tardé 3 años en escribir la novela y cada vez estaba más convencida de que sí merecía la novela mi paciencia para mandarla con mucho más cuidado que antes, porque la primera vez pues yo tenía 35 años. En esta ocasión yo ya tenía 38, 39 cuando estaba ya terminando la novela y revisándola y todo, y convencidísima de que y sorprendida de tener más paciencia cuando eres mayor. Quizás tienes menos prisa y entiendes un poco más la vida y te das cuenta que no se va a acabar nada si no haces todo a los 20 años, ¿no? O a los 30. Y creo que dices, las cosas buenas valen la pena esperar, ¿no? Por las cosas buenas. Y eso fue lo que sucedió. Dije, sí, voy a volver a intentar. ¿Pero mandaste el manuscrito otra vez? Pero es que ya había cambiado eso. También la tecnología ha favorecido muchísimo a que no sepan que eres de Monterrey. Resulta que ya investigué muchísimo. Ya existía el Google en el 2003, cuando terminé la novela y la mandé a las grandes editoriales, la primera novela. Pero acá en el 2013... había evolucionado mucho Google también y ya tenía mucho más información. Tú le preguntas a Google, que ahora digo yo que es santo Google, ese es el santo que sí responde, ¿no? No como el San Antonio que le pones de cabeza y no te manda novio. Pues resulta que el santo Google sí te responde todo, y cada vez más, ¿no? Y en aquel entonces, ¿cómo se manda una novela? O sea, las preguntas más básicas, hasta tuve que aprender hacer las preguntas correctas, pero las hice. Y entonces fui investigando cómo se manda ahora un manuscrito, se mandan pues un fragmento nada más, y la sinopsis, o sea, ciertas cosas así, investigué. Y por correo, y bueno, dije, ¿y ahora a quién le mando? Porque también sé que hay un hoyo negro, claro, que es contacto @ la editorial de tu elección, y nadie va a abrir tu documento, ¿no? Y entonces no sabía cómo, pero aquí en México no hay un listado de editores, ni tampoco sabes qué editor atiende qué sello, que va con lo tuyo, porque eso es lo que aprendí yo en Google. Averigua cuál es el que se dedica al tipo de novela que tú... Pues no había cómo, pero me di a la tarea y encontré 2 nombres. Y uno de esos fue ella, una mujer, terminó siendo mi editora. Perla. Sí, Gwendolyn Perla. Y le mandé la novela y bueno, en 2 meses estábamos ya con el contrato, porque de entrada no supo que era de Monterrey. Y luego, bueno, pues sí, también hubo que convencerla de que una historia que nos sucede en el gran centro, porque el centro es oficial, pero también es literario y suceden muchas cosas en este gran centro. Del país, ¿no? La literatura definitivamente no sucedía en Monterrey, y me decía, bueno, es que tu novela es muy regional. Y yo, pues es que no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional. Claro. Y todas ocurren en algún lugar. Y yo, exactamente, en un lugar en el que no estás tú es otra región, ¿no? Y las novelas universales están en una región. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no. Exactamente. Y sin embargo, pueden ser universales. Y le dije yo ahí, y son otra vez estos momentos en que ahora, muchos años después, me agradezco esta claridad de decir, yo veo mi novela en todos lados. Y defender eso, ¿no? Y después que la editorial tuviera la paciencia para analizarla bien y decir, no, sí, esta novela puede estar en todos lados. Y para cuando se publicó en México, un mes antes de que yo cumpliera 50 años, nunca es tarde para hacer lo que quieras, un mes antes de que yo cumpliera 50 años, ya sabíamos en cuánto tiempo se iba a publicar en Argentina y en Colombia y en España. Pues sí, esta novela tan regional mexicana ahora está, bueno, pues hasta en ruso. En 20 países. Está en ruso, literal, está en ruso la novela. Que justo algo que yo te preguntaba cuando estábamos platicando más en corto,
que cómo le fue cambiando la pareja y la vida, o sea, de alguna forma a ti y a tu esposo en este gran transcurso, ¿no? Porque tú tuviste una carrera de comunicadora antes, después estuviste muy dedicada a tus hijos, después empezaste a escribir una novela, pero bueno, tuviste toda esta paciencia y luego de la noche a la mañana, pues mi esposa es una escritora ultra internacional que publicada en 20 idiomas. Sí, ha cambiado muchísimo la vida, pero también te platiqué que somos novios desde que yo tengo 14 años y creo que entendimos muy bien que no éramos los que seríamos. O sea, creo que fuimos entendiendo muy bien que el amor era más grande que todo lo que la vida te puede arrojar para separarte y hacerte mirar para otro lado, ¿no? Siempre hemos comprendido que nos acompañamos, pero en un momento dado me ha tocado a mí acompañarme y en otros momentos ahora, ya con esta nueva faceta mía, bueno, ahora le ha tocado a él y ha realmente pues asumido el reto y realmente yo sí puedo pensar que no sería lo mismo sin él. Sheryl Sandberg decía que una de las decisiones más importantes de una mujer es a quién elige de compañero o compañera de vida, porque sí, la verdad es que necesitas un socio que cuando tú lo necesites, o socia, cuando tú lo necesites, pues te dé ese gran impulso que necesitas. Eso pienso yo, que también son estas preguntas bien importantes las que vienen, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? Es una pregunta importante. Sí, o te quieres casar conmigo. Definitivamente son preguntas muy importantes porque estás arrojando todo, estás apostando todo, no nada más lo que has sido, lo que eres, sino la posibilidad del futuro, ¿no? Entonces, también me agradezco mucho mi claridad a los 14 años. Tú siempre has sido muy claridosa. Se me hace que es porque soy de las menores de mi casa y tenía que correr cuando los otros caminaban delante. Pero que me preguntó, ¿quieres ser mi novia? Le dije, lo voy a pensar, porque si te digo que sí es porque me voy a casar contigo. ¡Ay, vámonos! Y con esa vocecita dulce, tranquila. Y no salió corriendo él. Tú estuviste también, bueno, joder, si se lo digo a esta persona sí, es porque es correcta. Fíjate que sí, pienso Fue un examen. Que no es nada más que ya fuera un hombre extraordinario ahí, ¿no? Es que poco a poco los dos nos fuimos alimentando y fuimos creciendo juntos. Pero él también, porque los hombres muchas veces se dedican a lo que se dedican y puede que no estén dispuestos a crecer a la par. Y tengo la fortuna de que tengo una pareja. El apoyo que yo recibo es que también él lo ha tenido absolutamente, ¿no? Es mutuo. Sí. Sofía, ¿qué preguntas, porque me encantó ahorita que hablaste de lo importante de las preguntas, ¿qué preguntas se tendría que hacer un escritor, o más bien una escritora, que no sabe ahorita si apostarle o no, si serlo o no, si trae una novela adentro? ¿Qué preguntas se te ocurren a ti para alguien que quiere escribir un libro? Yo creo que antes que esto estás dispuesto a apagar todo el ruido que hay a tu alrededor y escuchar lo que tienes dentro. A veces es bien incómodo y sobre todo porque la vida no nos enseña a ser nuestra propia compañía y a llevar nuestra propia conversación, ¿no? Esta pregunta aquella que me hice, ¿qué es lo tuyo? ¿No? Es una pregunta que puede haber sido tan incómoda que mejor le prendes a Shakira. O sea, perdón. A quien sea. Sí, a quien sea. A lo que voy es, a veces estamos acostumbrados a estar en el ruido y escribir se me hace que hay que estar dispuestos a convertirnos en compañía, estar bien con todas estas preguntas duras, ¿no? Y luego saber que hay una novela allá afuera que no existe, que es la que tú vas a escribir. Hay una novela que no has encontrado, como yo, por ejemplo, esta de Huracán, esa fue mi primera novela, pero después El Murmullo y después Peregrinos, es la que estoy escribiendo ahora. Son novelas que yo no he encontrado allá afuera, ¿no? Y parten de esta pregunta, a ver, ¿por qué sucede esto así en el Murmullo? ¿Por qué no se cuenta en Loreste? ¿Por qué tenemos diferentes puntos de vista? ¿Por qué no se cuentan a las mujeres en los libros de historia?
Quiero leer una novela que nos diga qué se sintió la revolución, no nada más que sucedió, ¿no? Y así. Y creo que esas son muy buenas preguntas. ¿Qué novela no me he encontrado? Y luego, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque también hay que aprender a decir que no a muchísimas cosas. Cuando estás escribiendo, tú lo sabes. ¿A cuántas cosas tienes que decir que no? O sea, porque hay esta idea muy romántica de... Te sientas y te inspiras. Con tu vino a un lado y el cigarro del otro. Y yo más bien digo... Musa alrededor. Estén dispuestos a hacer un trabajo que no es romántico. Estén dispuestos, por favor, a no tener su copa de vino al lado porque para el rato lo que tienes es un cáncer en el pulmón y una cirrosis. Por el tiempo que estás ahí, porque pasa mucho tiempo. Lo que sucede es que un día vas a tener que decidir, ya no puedo ni tomar ni fumar, y vas a decir, a lo mejor nunca fue escritor, el escritor fue el cigarro, ¿no? A lo que voy es que hay muchísimas cosas que sacudirse antes, para poder después decir, los escritores escriben y se sientan a escribir y sacrifican muchísimo. Y escribir duele mucho, no como dicen todos de que, cómo sufro cuando escribo. No, duele mucho. Duele mucho. Porque hay que estar mucho tiempo. Sí, es un deporte de alto impacto, ¿no? Te levantas así, es muy doloroso. Hay muchas cosas que no te cuentan normalmente. Pero creo que si sientes este impulso, si sientes que tienes una historia dentro de ti, no vayas con otro escritor a decirle, te cuento mi historia y tú la cuentas. No, escríbela. Tienes que animarte. Es un acto de valentía, pero vale la pena. Que por cierto, en julio vas a tener un taller. Sí, pronto lo voy a estar anunciando en mis redes, porque me emociona mucho saber que en México cada vez leemos más. Yo lo he encontrado, y además la pandemia, no todo lo que nos trajo la pandemia fue malo, y lo que sucede alrededor de la literatura ha sido muy bueno, ¿no? Mucho más lectores, y yo creo que en un país que lee cada vez más, cada vez debe haber más escritores. Y yo creo que yo tengo un compromiso de detonar esta emoción por escribir, de abrir puertas a la ilusión de alguien más. Entonces me encanta. Tengo muchísimos años dando talleres. Este taller es para principiantes, de lector a escritor. Así se va a titular más o menos, ya después lo verán. Pero sí, es esta transición para que el lector se atreva a escribir. Me encanta. Sí. Yo soy también me encanta que la gente que siente que tiene un libro adentro realmente busque la manera de hacerlo, porque nunca sabes cuándo lo que tú puedes contar le puede servir a alguien más en muchos sentidos, ¿no? Puede ser la literatura que te inspira a salir de tu pequeña burbuja, como ha sido tu literatura para mí, o puede ser un libro muy práctico de finanzas personales que te ayuda a ir por una meta, pero el chiste es que si hay un libro adentro hay que hacerlo. Y solo quería cerrar con una última reflexión. A mí me encanta esta frase de que el éxito instantáneo toma mucho tiempo. Y creo que en tu caso pasó, ¿no? Sí. Al final, mucha gente ve tu historia sin conocerte mucho y dice, wow, su segunda novela y 20 traducciones. Sí. Yo ni siquiera tenía idea que entre una y otra novela pasaron tantos años. Sí. ¿Y por qué crees que esta otra parte de, además de tener perseverancia al escribir, hay que tener perseverancia porque tu libro salga o porque tu libro se conozca? Es que yo creo que debes de escribir creyendo mucho en lo que estás haciendo. O sea, realmente a mí me gusta mucho pensar que escribo con la tripa y con el corazón, ¿no? Ya cuando haces eso así, claro que sigue valiendo la pena llevar al nene a la universidad, ¿no? Cuando ya pones un punto final, tienes que algo que escribiste con tanto amor, por supuesto que tiene que seguir el resto. ¿Qué me sucedió a mí? La timidez o la ignorancia, no lo sé. Esos 7 años de espera ahora me pesan muchísimo. Pero siento que de todas maneras no fueron desperdiciados, evolucioné muchísimo.
está muy bien, pero yo ya no esperaría los mismos años a ver que alguien me responda, ¿no? Ahorita creo que vivimos además en un mundo mucho más dinámico y que muestra mucho más las puertas que podemos ir a tocar que en el 2003. Hace 20 años el mundo era bien distinto. Todo para llegar de Monterrey a México, pues había que venir a Ciudad de México, ¿no? Ahora estás ahí en un clic. Y creo que definitivamente vale la pena ese esfuerzo y seguir. Si a veces tienes un silencio, te responden con silencio, ir a tocar otras puertas. No hay timidez que valga la pena proteger. Lo que vale la pena proteger e impulsar es el esfuerzo y el amor que se inyectó en un trabajo. 100%. Sofía Segovia, qué placer de verdad platicar contigo. Lean todos sus libros, de verdad, El murmullo de las abejas, Huracán, bueno, cronológicamente sería al revés, Huracán, El murmullo de las abejas, Peregrinos, y lo próximo que ya tienes en el horno también lo vamos a esperar con muchas ganas, y de verdad, gracias por haberte tomado este tiempo aquí. Gracias a ti, Sofía. Pues bueno, espero que les haya gustado esta plática, que quienes traen un libro adentro de verdad lo quieran sacar, pero sobre todo que se acuerden que los libros son los maestros más baratos y variados que tenemos, así que pónganse a leer. Les mando un gran beso y nos vemos aquí la próxima semana.